Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal, a esta clase virtual debido a circunstancias que nos están pegando ahorita en el país. Espero que disfruten esta clase, que la entiendan, que quede muy clara. Voy a tratar de ser lo más claro posible. Eh, Voy a estar trabajando tanto hablándoles a ustedes directamente como aquí en el papel. Tengo papel aquí en el que vamos a estar trabajando. Tengo una cámara aquí encima de mí que va a estar viendo exactamente todo lo que tengo en el papel. Y como decía, voy a tratar de ser lo más claro posible. Este es un tema muy fácil, solo que requiere práctica como todo. Entonces vamos a tratar de hacerlo muy claro para que los próximos trabajos o entregas que tengan salgan muy bien. ¿Ok? Bueno, entonces el tema de hoy es la aplicación, cómo aplicar los plumones. Entonces, yo aquí tengo varios tipos de plumones, desde marcas hasta colores, como los pueden ver aquí. Y vamos a trabajar con diferentes colores para que vean la diferencia o la igualdad en este caso. Realmente no hay mucha diferencia entre usar plumones de color. Aparentemente, cuando usamos plumones de color, es más difícil solamente por el impacto del color mismo, pero no tiene ninguna otra desventaja o ninguna otra dificultad. Entonces, cualquier color que ustedes utilicen siempre será igual de aplicable la misma técnica, no tienen por qué variar. También tengo diferentes papeles. Tengo Oxford y trapo, que son prácticamente lo mismo, son similares, solamente uno es más grueso que el otro. Tengo Bond para que logren ver la diferencia de qué es lo que va a pasar con cada uno de los papeles. Y el que prácticamente todos tienen, que es el marker paper. Acuérdense que el marker paper, como inicio ya, tiene dos caras, ¿ok? Entonces, así como sale del blog, es la forma en que tenemos que dibujar. Si yo volteo la hoja, vamos a hacer ahorita un ejemplo, se van a dar cuenta que no funciona igual, ¿ok? Entonces, voy a empezar primero con el papel Oxford, ¿ok? Así que vamos a quitar este por un momento. Esta hoja ya la tenía, entonces ya tiene algo escrito aquí. Y vamos a poner esto. Regla número 1 para los plumones. Siempre coloquen una hoja debajo. Jamás pongan sus propios trabajos o su pila de trabajos que tienen que hacer o de ilustraciones que tienen que completar. Jamás las pongan debajo porque los plumones son tan fuertes, perdón, son tan fuertes que traspasan el papel. Entonces, si ustedes tienen apilados todas las hojas que tienen que hacer ya en limpio, si ustedes empiezan a trabajar sobre todo con el trapo y con el papel Oxford, es mucho más fácil que atraviese y van a echar a perderlo de abajo. El papel, el marker paper es muchísimo más resistente, prácticamente no traspasa, pero de todas maneras siempre tengan esa precaución. Entonces, vamos a empezar aquí con este papel y demostrando la técnica más factible o más útil para trabajar con los plumones. Como saben, los plumones tienen dos puntas. No todos, pero prácticamente sí todos. Ahora, la punta de cincel, que es la cuadrada grande, y la punta fina. En un 95% de los casos siempre vamos a trabajar con la punta cuadrada, con la punta grande. La pequeña deja muchas más rayas. ¿Y a qué me lleva esto? Los plumones dejan rayas, punto, no hay de otra, ¿ok? Así es el show de los plumones. Unos dejan más, unos dejan menos, unas marcas dejan más, unas marcas dejan menos rayas, pero el show es el mismo. Los plumones dejan rayas. Podemos tratar y trabajar de borrarlas lo más posible, sí, sí se puede, pero si tienen su trabajo un poquito de rayas, no se preocupen, así es. Plumones como los Sharpak, que son los que yo menos recomiendo, sobre todo cuando estamos iniciando. Aparentemente solo tienen una punta, sin embargo, el ángulo en el que yo la coloque me va a dar diferentes grosores de línea. Entonces, no es que nomás tenga una, sino que hay que saberlo utilizar, es decir, saberlo girar para que podamos aprovechar al máximo eso. Entonces, recuerden, en un 95% de las ocasiones
utilizamos la punta plana. ¿Correcto? Entonces, vamos a empezar con la aplicación. Aquí yo tengo estos dos colores que son gama. A pesar de que en la tapa no se ven exactamente iguales, o sea, se ven muy diferentes, son plumones que sí son gama, uno sigue al otro. Son muy similares, están muy cerca, pero podemos hacer trabajos suficientemente buenos para notar el cambio de ellos en diferentes tonalidades. Como les decía, estoy utilizando aquí el papel Oxford. Entonces, el primer ejemplo que voy a poner es ver cuánto resiste este papel antes de manchar la hoja de abajo. Llevamos una capa. Dos capas. Tres capas. Y ya no aguantó. Entonces aquí, como pueden ver, ya tenemos atravesado el papel por el plumón. ¿Ok? Una de las ventajas que tenemos sobre los plumones profesionales, sobre todo en este caso, es que cada vez que yo doy una pasada sobre él, es decir, una pasada más y una pasada más, el tono se va oscureciendo cada vez más. Aquí llevamos dos y alcanzamos a ver la diferencia que existe. Es la tercera pasada y ya vemos 1, 2, 3 tonalidades. Dejo secar un poco el plumón y me voy a la cuarta capa. Antes llevamos 1, 2, 3 y 4 secciones. Es muy importante que tomen en cuenta que entre más seca la primera capa que tengan con respecto a las siguientes, más notorio va a ser el cambio de tinta. Entonces, si nosotros queremos hacer degradados, es importante que no dejemos pasar mucho tiempo entre capa y capa, porque si no, más trabajo nos va a costar hacer ese degradado. Ok, aquí como podemos ver, ya está otra vez manchado el papel. Regla siguiente o importante sobre el plumón. Prácticamente no se escucha el plumonazo que estoy dando. Si mis plumonazos se escuchan así, está mal. Entonces, el plumón número 1 es con suavidad. Número 2, mucha paciencia. Es un trabajo de calma. ¿Ok? Y vuelvo a pasar. Y antes de que seque, voy por la tercera. Entonces puedo empezar a lograr degradados de oscuros a claros. Voy a probar otro tono. Tengo este verde, que es gama con este otro que tengo acá. Si fijan, este es un poquito más claro, muy pegados los dos. Sin embargo, yo puedo hacer buenos trabajos y buenos degradados con él para ir desvaneciendo los colores y llegar al tono más oscuro que yo necesite en la parte de arriba y mantener el tono más claro en la parte de abajo. Hay algo muy importante aquí y para esto voy a dejarlo en este espacio que tengo. Los plumones son muy celosos. ¿Qué quiere decir con esto? Que entre más tiempo dejemos pasar entre ellos, como dije hace rato, las capas y los tonos cambian mucho más fuerte. Entonces, imaginen ustedes que yo les deje el primer trabajo y empiecen a trabajar y empiecen a rellenar una área sólida de esta manera. Si cuando yo voy a la mitad de un espacio, digamos, marcado con esta área, y yo espero, porque me interrumpieron, porque sonó el teléfono, porque me levanté por agua, porque lo que sea, con la razón que sea que ustedes hayan detenido este relleno que tienen aquí, el plumón inmediatamente va a cambiar de tono en cuanto regresen a él. Ahorita van a ver la muestra. Aquí llevamos pocos segundos hablando, pero cuando yo regrese a él, notaremos aquí el cambio de color. En algunos plumones, algunos colores será mucho más drástico, en estos va a ser más, en este es mucho más simple.
pero la teoría o lo que mi instinto me dice es que para llegar al tono de abajo, que aparentemente está más oscuro, ¿qué tendría que hacer? Repasar el anterior. Y si yo repaso el anterior, entonces más notoria es esta capa de transición. Capas como esta no se pueden borrar, porque entre más le pase, más se va a marcar. Es decir, ahora quedó más oscuro la segunda capa y mi instinto otra vez será bajar a la de abajo y volver a pasar. Y vean, observen lo que va a suceder. Que cada vez tengo más marcada esa línea y más difícil será de borrar. Entonces aquí ya lo que me convendría sería utilizar un tono más arriba y empezar a hacer degradado sobre él. Y fíjense cómo empiezan las variantes tremendas y no se pueden borrar. Otra de las reglas entonces, cada que ustedes estén ilustrando cualquier cosa, es que siempre empiecen por el plumón más claro, el color más claro del tono al que quieran llegar. Ojo, no significa que si yo quiero llegar a un plumonazo, a un color azul muy intenso, tenga que empezar por el azul clarito. No. Sin embargo, para llegar a un tono azul muy intenso, a lo mejor necesitaría dos, el súper intenso y uno abajo. Empiezo con el de abajo, siempre empiezo con el tono más claro del color al cual yo quiero llegar. Aquí tengo unos plumones grises y aquí tengo, son grises cálidos y tengo 4, 5, 6 y 7. Si yo quiero llegar a una ilustración en donde el color final sea este, teniendo degradados y teniendo zonas oscuras, zonas claras, yo tendría que empezar forzosamente por lo menos con el 5. Este es el 5, este es el 7. ¿Por qué? Porque entonces yo en el plumón 5 le voy a dar un par de pasadas extras aquí. Doy una tercera pasada y si se fijan prácticamente ya llegué al tono 7. Si yo tengo que llegar al tono 7 como ya trabajo resultado final y empiezo con el mismo 7, no hay espacio para poner tonos claros, no hay ninguna manera. Y si yo le doy una superficie, una pasada segunda a este 7, entonces ya me pasé de esa tonalidad a la cual yo quería llegar. ¿De acuerdo? Entonces tengan mucho cuidado en empezar siempre los tonos más abajo. Entonces yo aquí con este 5 en varias pasadas prácticamente llegué al 7. Con una pasada más estoy dentro de ese tono que yo quiero. Y en el último de los casos lo que puedo hacer es jugar con un 6 y llego exactamente al tono. Y observen lo que está pasando abajo en el papel, que está mojando muchísimo. Vamos a cambiar de hoja, vamos a usar este otro papel, este trapo. Algo muy importante que sucede, un accidente común, es cuando empezamos a mojar demasiado el papel. ¿Y por qué sucede esto? Si yo tengo esta capa que llenar aquí y yo quiero subir y subir y subir los tonos, el plumón por sí solo va a llegar un momento en donde ya no va a dar más tonalidades. Por más que le pase, el plumón ya no va a subir de tono. Entonces, en la desesperación de querer subir, porque a lo mejor ya no tengo más marcadores o más plumones, entonces voy a empezar a mojar mucho el papel. Esto me va a dar este problema en la parte de abajo, en la hoja de abajo. Lo voy a manchar, voy a empezar a mojar tanto el papel que cualquier pasada que yo le dé, voy a empezar a correrlo. Y si yo sigo intentando subir el tono de esa manera, lo único que va a pasar es que se va a llenar tanto de agua o tanto de alcohol, de tanto líquido que tiene aquí, de tanta tinta, que el papel se va a empezar a ondular y se va a ver muy feo. Si se fijan en todos estos plumonazos que hice al principio, ninguno se corre, pero en esta tiene tanta tinta ya que empezamos a manchar y mis dedos empiezan a manchar, mis manos se manchan, por ende voy a empezar a hacer un atascadero en todas las demás hojas o en la misma en la que estoy trabajando. Entonces, siempre respeten ese espacio en donde el plumón
ya no está dando nada más. Entonces, si yo quiero más tono, lo que tengo que hacer es cambiar de plumón, es decir, al siguiente en la numeración de la gama que estamos trabajando. Vamos a hacer otro ejemplo aquí. Voy a empezar con el tono 4 y vamos a rellenar una sección determinada. Por ejemplo, ese rectángulo que tengo ahí. De punta a punta. En muchos de los casos, dependiendo del papel, el trazo que yo tengo abajo, como este rectángulo que yo hice, al entrar en contacto esa tinta con la tinta de plumón, puede empezar a barrerse y a manchar. En algunos casos nos puede funcionar como efecto especial dentro del dibujo, en otros echar a perder el dibujo. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, observen cómo la siguiente capa que doy, la doy como en plumonazo, es decir, la primera que hice fue de principio a fin, con una sola fuerza. La segunda empieza a ser como plumonazos, es decir, aviento la pluma, el plumón, y antes de que llegue al final lo levanto. Entonces empiezo a generar ese degradado. La tercera capa es de la misma manera, pero más corta que la anterior. Entonces empiezo a tener secciones más marcadas. Si se fijan en esta sección de aquí, ya tengo 1, 2 y 3 capas. Sin embargo, de la tercera a la segunda hay muchísima diferencia. ¿Qué puedo hacer? En sentido opuesto al que yo estoy trabajando, ahora lo que puedo hacer es ir hacia atrás, igual como en pequeñas pinceladas, y encontrar ese tono, y cuando llego a ese centro, hago ese barrido de un lado al otro y empiezo exactamente a eso, a eliminar esas rayas y a dejar un degradado. En este caso, si yo siguiera poniendo el número 4, lo único que voy a hacer es lo que pasó aquí, inundar el papel. Entonces, vamos con el tono número 5. Y mancho esta pieza. Me regreso un tono, es decir, al 4 con el que empecé. Y termino de barrer ese tono 5. Entonces, estas manchas de plumón empiezan a desvanecerse y tendremos un degradado mucho más homogéneo. Hay muchas marcas de plumones que utilizan los famosos blenders. Que no son otra cosa más que un plumón sin color, solamente con puro alcohol, y supuestamente nos ayudan a barrer los tonos. Yo no los recomiendo, yo nunca los he usado porque mojan mucho el papel y no tienen una gran eficacia. Entonces yo prefiero jugar subiendo y bajando los mismos tonos de plumón que yo ya tengo. Y aquí, por ejemplo, acabo de meter el plumón número 6 y si se fijan hay una mancha. Entonces me regreso al primer tono, que es el 4, y empiezo a barrer esa mancha que tengo, y empiezo a aventar como plumonazos libres hacia el otro lado para generar un perfecto degradado de una zona de oscuridad a la zona de claridad. ¿De acuerdo? Otro ejercicio útil o necesario, porque en esto nos vamos a encontrar muchas veces, es en zonas incompletas. Por ejemplo, vamos a utilizar el verde. Y zonas incompletas me refiero a que si yo corro el plumón de este lado, siempre va a haber una pequeña esquina que me va a quedar incompleta. Si yo dejo pasar tiempo para rellenar estas esquinas, lo único que voy a lograr es puntitas de otros tonos. Si se fijan, empiezo a generar en esta zona de aquí como gotitas. Entonces, para evitar esos trabajos o esos errores,
Para evitar esos errores, vamos a trabajar con las dos puntas abiertas. No les pasa nada a los plumones si están trabajando en el momento con las dos puntas abiertas, pero si lo dejan varias horas o minutos o días abierto, sí se va a secar. Pero en el momento no pasa absolutamente nada. Entonces yo voy trabajando en sentido de esa perspectiva que tengo, de esa inclinación. Y en el mismo momento en que acabo, voy rellenando con la punta delgadita esas secciones. Y puedo emparejar con esa misma punta para que no quede. Entonces observen la diferencia entre el de arriba, cómo tiene gotas en los extremos y está todo revuelto, y este que está completamente derecho. ¿De acuerdo? Aquí yo puedo seguir haciendo un degradado con la punta gruesa. La dirección en el que va a ser el degradado es sumamente importante para el degradado mismo. Es decir, no puedo hacer un degradado que va de izquierda a derecha yendo de abajo hacia arriba. Tiene que ser de izquierda a derecha. Entonces, cada plumonazo que yo suba tendrá que ser forzosamente en ese sentido, en esa dirección en el que el degradado corre. Si yo tengo que hacerlo invertido, si ahora yo tengo que hacer un degradado en vertical, la primera capa puede estar perfectamente bien en horizontal. Inclusive una técnica extra es cada que yo corro, levanto hacia arriba y cierro. Y en el momento que me queda un hueco, lo voy rellenando. Y cierro hacia arriba, extiendo, cierro hacia arriba, extiendo y cierro hacia arriba, extiendo y cierro hacia arriba. Si hay una línea, en el mismo momento la cierro. Si me espero al final, se van a ver muchísimas rayas. Si el degradado ahora tiene que estar oscuro en la parte de abajo y claro en la parte de arriba, entonces el degradado tiene que correr hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces tengo la primera capa, dejo que seque un poco, unos segundos, y voy por la segunda. Y voy emparejando al mismo tiempo. El trabajo con los plumones puede ser muy cochino o muy limpio, depende de nosotros al 100%. Ya tomé el siguiente tono del plumón, es decir, es un tono más oscuro, para generar mucho más tono oscuro en la parte de abajo. ¿Ok? Y si aún así yo noto mucho brinco entre la primera capa, la segunda y la tercera, me regreso al tono 1 con el que yo empecé, y ahora voy hacia abajo, que puedo dar los plumonazos hacia abajo, de manera de pincelada, o bien girar la hoja a mi conveniencia, y justo donde está esa mancha que no puedo borrar, ahí es donde repaso para poder borrar y generar el degradado correcto de abajo del lado oscuro, en la zona oscura, a la parte de arriba, en donde está claro. ¿De acuerdo? El papel Oxford y el papel trapo son papeles muy nobles, solo que su única falta y su falla es que traspasa el papel la tinta, entonces tengan mucho cuidado con eso. Uno de los papeles enemigos de los plumones es el papel Bond. El papel Bond, sobre todo con los plumones de marca Sharpak. En este caso, Sharpak tiene una gran ventaja, que es que entre más usado esté el plumón, menos va a sangrar. ¿Qué es sangrar? Cuando dejamos un plumonazo, una punta así, empieza a abrirse la tinta por todos lados. Eso se llama sangrar. Entre más usado esté, es decir, entre menos nivel de tinta tengan los plumones Sharpak, menos van a manchar. Vamos a buscar aquí en los que tengo algún Sharpak mucho más nuevo, por ejemplo estos que tengo aquí, estos azules, que son mucho más nuevos.
Entonces van a notar inmediatamente la diferencia entre un plumón Sharpak ya un poco más usado con menos cantidad de tinta y fíjense las gotas tan intensas que dejan al principio sobre el papel trap, el papel bond exclusivamente. Si yo empiezo a hacer degradado sobre bond con lo único que estoy logrando, si se fijan aquí, es muchísima más gota. Y fíjense que yo empecé en esta línea de acá y ya va por todos lados saliéndose. Entonces tengan muchísimo cuidado al trabajar exclusivamente con el papel bond y el Sharpak. En otras marcas, como estos Touch que tengo aquí, que está vivo, el trabajo es un poquito más preciso. No sangran tanto, ¿ok? Es por el material del que están hechos los plumones. Estos que tienen aquí están hechos a base de alcohol y los Sharpak están hechos a base de un aceite muy aguado que se llama Hilol. Entonces, aquí yo puedo hacer un degradado y si se fijan, voy a empezar a notar muchísima más diferencia. ¿Por qué? Porque el papel bond no absorbe el plumón, solo lo deja pasar completamente. Me echo la hoja de abajo, mucho más fácil, y dejo puras franjas completas. No tiene ese melting o esa forma de irse mezclando solito. Entonces, como habíamos dicho en la técnica anterior de ir hacia atrás ahora en esas zonas de franjas, cuando yo aviento hacia el otro lado, lo que voy a hacer es cubrir todo de color, entonces ya maté el degradado. Es el contra que tenemos sobre el papel bond, además pues, de que vean la parte de atrás, o sea, prácticamente está lo mismo abajo que arriba. Entonces es un papel sumamente complicado para trabajar con los plumones. Con las plumas, con la tinta de estilógrafo es una maravilla, es buenísimo. Sin embargo, con los plumones sufre muchísimo el papel bond. Fíjense cómo al rellenar inclusive dejamos rayas. Entonces, si yo estoy haciendo un relleno y de repente mi mismo trazo me falla y empiezo a dejar pequeñas líneas y jalo así, si yo espero mucho tiempo para llenarlas, lo que va a pasar al final es cuando yo regrese a rellenar esos huecos, voy a empezar a ver líneas entrecortadas de diferentes tonos y se va a ver espantoso. Entonces, tengan mucho cuidado con ello. ¿Okay? Les voy a dar un ejemplo de por qué no debemos trabajar con la punta delgadita. Voy a ponerles aquí un ejemplo de qué pasaría o cómo se comporta el plumón cuando trabajo y relleno con la punta delgada y con la punta gruesa. De entrada, trabajar con la punta gruesa, como pueden ver aquí, es mucho más rápido. Relleno al mismo tiempo, no pasa absolutamente nada, no pierdo detalle, no pierdo de tonos y acabo más rápido. Puedo voltear la punta rápidamente, rellenar esos huecos, emparejar todo y cierro. No pasa absolutamente nada. Pero ¿qué pasa? Mucha gente utiliza la punta delgada por miedo a salirse o al poco control que puedan tener sobre él. Pero vamos a ver un ejemplo de qué es lo que va a pasar. De entrada me voy a tardar muchísimo, muchísimo más. El control es mínimo también. Entonces tengo que ir rellenando más rápido. Y si no quiero rellenar más rápido, entonces me va a obligar a hacerlo todo al final. Y de entrada vean ya cuánto tiempo llevo. Y todas estas líneas, cuando yo le repase aquí, voy a empezar a dejar más y más y más rayas. Es como el pardo, mejor pues doy una y ya acabé. ¿De acuerdo? Entonces observen cómo empieza a verse
manchado de un lado. De este lado tenemos prácticamente el color parejo y aquí tenemos gotas por todos lados, en medio, etc. ¿Ok? Entonces, esa es la forma en que tenemos que ir aplicando los plumones. Vamos a hacer el último ejemplo, rapidísimo, para no tenernos ya mucho tiempo aquí. Vamos a utilizar el papel marker, el marker paper. Así como saco la hoja, esa es la zona en donde yo voy a trabajar. Yo, como sé que está recién arrancado el plumón, la hoja, perdón, no tengo problema en seguir directamente a la aplicación del plumón. ¿De acuerdo? Si se fijan, ya estoy trabajando directamente sobre mi mesa y no pasó nada. El plumón aquí se queda, no pasa a la parte de atrás. Visualmente sí, pero no tiene nada. ¿Por qué? Porque el plumón, el marker paper, tiene un back como plasticoso en la parte de atrás que evita esa transminación que sucede. Pero de todas maneras, a mí siempre me gusta estar protegido y voy a tratar de poner una hoja en la parte de abajo. Si se fijan, en la parte correcta del papel, si yo aplico un plumonazo y le paso la mano, no pasa absolutamente nada. Pero ¿qué pasa si en algún momento me prestaron una hoja, se me cayó en el camino o lo que sea y no sé cuál es la buena? Fíjense lo que va a pasar si trabajo por la parte de atrás. El color no jala igual, inclusive hasta se puede correr. Y se corre. Si voy por la parte correcta del papel, en absoluto sufre ningún problema. Obviamente, si tengo la gota muy fresca, puede ser en algunos casos que corra, pero si se fijan, no pasa absolutamente nada. Tratemos de no inundar el papel como se ve aquí, que se ve como más brilloso, para que todo funcione de la mejor manera. Si yo tuviera que hacer un cubo, por ejemplo, como esto, vamos a empezar con este plumón, estos que son claros. Voy a empezar primero con el tono más claro, después subo a este y estos. Estos que tengo aquí son la gama de azules, pero empiezo con el tono más claro. ¿Por qué? Porque voy a jugar con la dirección de la luz. Yo quiero que en este caso la luz venga de arriba, de derecha a izquierda. Entonces la parte superior de este cubo tendrá que ser la zona más iluminada. Es decir, de un tono mucho más claro. Menos carga de color o de luz en la parte trasera, es decir, la zona izquierda, para que la parte de enfrente sea la más iluminada. De esta misma manera puedo seguir con este mismo plumón rellenando la siguiente cara. Relleno al mismo tiempo, relleno los huecos y antes de que se seque, la segunda capa ya es mucho más larga y empieza a dar diferencias de tonalidades. Voy por una tercera capa. Y aquí, si notan, empiezo a tener fallas de color. Entonces, ahora voy hacia atrás o hacia abajo. Relleno esos huecos. Y para ya no mojar el papel, entonces brinco al siguiente tono. Y voy de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Para darle mucho más intensidad en la parte de abajo, me regreso al plumón 1 y borro esas franjas que me quedaron entre el plumón 1 y el 2. Entonces logro este degradado, pues perfecto, entre menos luminosidad en la parte de abajo, más luminosidad en la parte de arriba. Y el sentido en el que viaja la luz me dice que esta cara tiene que ser todavía más oscura que todas, que las dos anteriores. Pero
lo viaja en diagonal, es decir, ahora tengo que hacer el degradado en diagonal. Y si yo dije que teníamos que ir estrictamente en ese sentido en el que va ese degradado, entonces tengo que ir inclinado de la punta izquierda de abajo a la punta derecha de arriba. Puedo repasar otra vez. Me regreso al tono 1 que tengo y empiezo a hacer ese barrido de las zonas en donde está manchado. Si yo requiero más tono, entonces me voy al tercer tono que tengo, dejo que seque un poco, remarco, genero, me regreso a un plumón, relleno esas zonas y voy dando ese acabado hasta borrar las líneas que no me gustan o que se ven demasiado brincadas. Entonces ya puedo yo tener un degradado en un cubo en donde la luz se recibe en esta sección, corre hacia allá al pegar con la primera capa, corre hacia abajo al pegar en la segunda cara y corre hacia abajo inclinada en esta. Entonces aquí ya lo único que podemos hacer es poner un poquito de sombra, siempre sombra en el piso. Me extiendo sobre la perspectiva. Aquí no cambié de punta solamente por flojera, pero es recomendable irse a la otra, como saben. Y tenemos esta figura lista y solo podemos jugar un poquito con los blancos. En los vértices, para demostrar que hay mucho más luz. Hay un pequeño brillo que corre por ahí, otro en la parte de atrás. Y listo, hemos terminado un pequeño cubito. Y tenemos el uso perfecto ya entonces de los plumones junto con los papeles y la forma de rellenar todo en diagonales o en el sentido en que nos funcione más a nosotros y podemos tener trabajos bien presentados y sobre todo limpios. Acuérdense que la limpieza en estos trabajos y todo lo que presentemos tiene que ser básica, eso no puede fallar jamás, ¿ok? Entonces tengan mucho cuidado con todo esto. Entonces, como repaso, siempre el plumón se aplica suavemente, lento, es con paciencia. Tenemos que tener control del tiempo de secado entre capa y capa. Cuidado con que el papel aviente la tinta hacia abajo y manchemos los trabajos. Los degradados siempre tienen que ir en el plumonazo, en el sentido en el que realmente va a perderse de la zona oscura a la zona clara. Y cuidado con los cambios de tono, es decir, no dejar pasar mucho tiempo entre las capas, como esto, por ejemplo, que hicimos ya hace un buen ratito. Entonces, si yo aquí tuviera que meterle otra vez un plumonazo, observen lo que va a pasar. Ya tengo una capa aquí completamente diferente al resto de lo que nosotros ya teníamos, o bien en esta. ¡Pum! Esto ya tenemos. Y como ya tenemos mucho tiempo de secado aquí, ya no va a funcionar, ya no se va a poder borrar, ¿ok? Entonces, téngale confianza al plumón, ténganse confianza ustedes mismos, no pasa nada. Al final es un dibujo, gócenlo, practiquen mucho antes de hacer una buena entrega al final para presentar y tomen en cuenta todos estos tips que les fui dando, ¿de acuerdo? Cualquier duda, acuérdense, aquí estoy, escríbanme, márquenme, abran lo que quieran, pero no se queden con preguntas, no se queden con dudas y sigamos trabajando adelante. Nos vemos en el siguiente tema. Adiós.